A continuación hablaremos de la higiene del sistema nervioso. Las causas de lesiones más frecuentes en el sistema nervioso pueden ser traumatismos, infecciones, enfermedades cerebrovasculares o el uso de fármacos adictivos. Lesiones del sistema nervioso. Cuando se lastima la columna vertebral, se pueden causar diferentes problemas. Por ejemplo, cuando se lastima la primera cervical o la segunda, que son atlas y axis, se va a producir la muerte. Y después, dependiendo de la altura que sea lastimada la columna vertebral, será el grado de la lesión. Cuando se lastima la tercera vértebra cervical, se paraliza del cuello hasta los pies. Cuando se lastima la cuarta vértebra cervical, se paraliza de los hombros a los pies. Cuando se lastima entre la quinta cervical y la cuarta vértebra torácica, se paraliza de los miembros superiores, es decir, de los brazos, hasta los pies. Cuando se lastima de la quinta a la octava torácica, se paraliza del tórax a los pies. Cuando se lastima de la novena a la duodécima torácica, se paraliza desde el abdomen hasta los pies. Cuando se paraliza de la primera vértebra lumbar, se paraliza desde los genitales hasta los pies. Y entre la segunda lumbar y la primera sacra, cuando se lastima alguna de esas, se paralizan solo los miembros inferiores, es decir, las piernas. Otra enfermedad del sistema nervioso es el traumatismo. El traumatismo son las lesiones de los tejidos o los órganos producidas por un agente externo mediante una acción violenta. Hay varios tipos de traumatismos. Uno de ellos es el cráneoencefálico, que puede ser debido a heridas penetrantes en el cráneo o a la aceleración o desaceleración rápida del cerebro. Otra enfermedad son las infecciones, que provienen principalmente de 4 vías: de la diseminación por la sangre, de la implantación directa del germen por traumatismos o causas iatrogénicas, la extensión local secundaria a una infección local o desde el sistema nervioso periférico. Mencionaremos algunas de las enfermedades infecciosas que se pueden provocar en el sistema nervioso. La primera es la meningitis. La meningitis es una enfermedad infecciosa que puede ser provocada ya sea por un virus o por una bacteria que se encuentra en la nariz o en la garganta de personas sanas y que son llamados portadores sanos y se las contagian a terceras personas, y estas terceras personas les provoca la enfermedad de la meningitis, la cual provoca inflamación de las meninges, que son unas membranas que protegen al cerebro y a la médula espinal. Otra infección es la encefalitis y la mielitis. Cuando solamente se inflama el cerebro, se conoce como encefalitis. La mielitis es una infección que se da en la médula espinal, y cuando se inflaman la médula espinal y el cerebro se llama encefalomielitis. Otra infección del sistema nervioso es la cerebritis, la cual es una inflamación focal del cerebro causado por efectos secundarios a la meningitis, por extensión local de lesiones en el oído medio o en senos mastoides, por la vía hematógena asociada a una endocarditis bacteriana. Otras enfermedades del sistema nervioso son las enfermedades neurodegenerativas, las cuales causan empeoramiento de muchas de las actividades corporales, incluyendo el equilibrio, el movimiento, la respiración y la función cardíaca. Algunas de ellas son el Alzheimer, la forma más común de demencia entre las personas mayores. Comienza lentamente, primero afecta el cerebro, que controla el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Las personas con Alzheimer pueden tener dificultades para recordar cosas que ocurrieron recientemente o los nombres de las personas que conocen. Con el tiempo, en el Alzheimer los síntomas empeoran. Normalmente comienza después de los 60 años, pero no hay ningún tratamiento que pueda detener la enfermedad. Solo pueden ayudar a impedir que los síntomas empeoren. Otras de las enfermedades neurodegenerativas son la esclerosis lateral amiotrófica, la cual ataca a las neuronas. Y las neuronas son estas neuronas transmiten mensajes desde el cerebro y la médula espinal hacia los músculos voluntarios.
Al principio causa problemas musculares leves, pero algunas personas notan también problemas para caminar o correr, escribir, hablar, y pues se va perdiendo la fuerza y la capacidad de moverse. Otra enfermedad es la ataxia de Friedreich. Esta es una enfermedad que es hereditaria y daña al sistema nervioso, a la médula espinal y a los nervios que controlan a los brazos y a las piernas, a los músculos de los brazos y las piernas. Puede empezar desde los 5 y los 15 años. Uno de los principales síntomas es que se produce dificultad para poder coordinar los movimientos. La aparición del primer síntoma cuando el primer síntoma aparece después de los 20 años, suelen necesitar las personas una silla de ruedas y puede haber casos muy severos y no existe una cura. La enfermedad de Huntington es una enfermedad también hereditaria que provoca el desgaste de algunas células nerviosas del cerebro. Las personas nacen con un gen defectuoso y los síntomas no aparecen hasta después de los 30 o los 40 años. Los síntomas iniciales de esta enfermedad pueden incluir movimientos descontrolados, torpeza, problemas de equilibrio, entre otros. Tampoco existe una cura, pero hay medicinas que pueden ayudar a controlarlo. La enfermedad de Parkinson es un trastorno que también afecta a las neuronas, que en una parte del cerebro que es la parte que controla los movimientos musculares. En la enfermedad de Parkinson, las neuronas que producen una sustancia química que se llama dopamina mueren o no funcionan correctamente. Normalmente la dopamina es la que envía señales que ayudan a coordinar los movimientos. Nadie conoce cuál es el origen del daño a estas células para que dejen de producir la dopamina. Los síntomas de la enfermedad de Parkinson pueden ser temblor en las manos, en los brazos, la mandíbula, las piernas, la cara y rigidez en las piernas, también en los brazos, lentitud en los movimientos, dificultad de equilibrio, etc. Cuando los síntomas van empeorando, las personas pueden tener dificultades para caminar o para hacer cualquier labor simple. Normalmente empieza alrededor de los 60 años, pero también puede comenzar antes. Y tampoco existe una cura para la enfermedad de Parkinson. Las enfermedades cerebrovasculares. Las enfermedades cerebrovasculares comprenden un conjunto de trastornos de vasculatura cerebral que conllevan a una disminución del flujo sanguíneo del cerebro, con la consecuente afectación de manera transitoria o permanente de la función generalizada del cerebro o de una zona más pequeña o focal, sin que exista otra causa aparente que el origen vascular. La enfermedad cerebrovascular puede traer varias consecuencias, por ejemplo, en los procesos isquoquímicos y se produce la falta de sangre, o también hemorrágicos, que puede haber derrames de sangre. La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo de la enfermedad cerebrovascular. El infarto cerebral isquémico constituye el 80% de todas las enfermedades cerebrovasculares y resulta una obstrucción causada por un coágulo o un trombo. Si el daño ocurre en el hemisferio derecho del cerebro, los efectos de la enfermedad cerebrovascular isquémica, que es el infarto cerebral, dependen de cierto número de factores. Estos incluyen la obstrucción del área del cerebro por donde fluye la sangre, entonces el cerebro queda sin sangre. Sin embargo, como el cerebro está estructurado de tal manera que cada lado del cerebro controla las funciones del lado contrario del cuerpo, es decir, el hemisferio derecho controla las funciones del lado izquierdo del cuerpo y viceversa, cuando se produce un infarto cerebral afecta al otro lado del cuerpo. Si el infarto cerebral ocurre en el lado derecho, se afecta a todo el lado izquierdo del cuerpo y puede producirse parálisis del lado izquierdo, así como también problemas visuales. Pero si el daño ocurre en el hemisferio izquierdo, se afecta el lado izquierdo del cerebro y también el derecho, y se produce la parálisis en el lado derecho del cuerpo.
Esto se le llama a la anterior hemiplegia izquierda y a esta hemiplegia derecha. La hemiplegia derecha puede producir alteraciones visuales, problemas de comprensión, alteración o ausencia de lenguaje hablado, lentitud de recordar cosas, falta de memoria, etc. Ahora, un tumor cerebral, ¿qué es? Es todo aquel proceso expansivo neoformativo que tiene origen en alguna de las estructuras que contiene la cavidad del cráneo, como el parenquima encefálico, meninge, vasos sanguíneos, nervios craneales, glándulas, huesos, etc. Los tumores cerebrales pueden ser de dos tipos, primarios o metastásicos. Los cerebrales primarios se originan en el cerebro y los metastásicos aparecen cuando las células cancerosas de otra parte del cuerpo diseminan al cerebro, es decir, afectan también al cerebro. Los síntomas de los tumores intracraneales aparecen cuando el tejido cerebral ha sido destruido o cuando aumenta la presión cerebral. Los síntomas generales empiezan por que se alteran algunas de las funciones mentales, sobre todo el enlentecimiento y apatía, la cefalia, vómitos, náuseas, inestabilidad, crisis epilépticas y entre otras cosas. Existen síntomas todavía más graves que estos, que son por ejemplo las paresias, que es la parálisis transitoria o incompleta, las afasias, que son problemas para utilizar el lenguaje, las apraxias, que son problemas para realizar ciertas consecuencias en movimientos, por ejemplo, no se puede abrocharse el cierre o algo así, hay dificultad para eso. Las agnosias, que la persona puede percibir los objetos, pero no los puede asociar con el papel que desempeñan. Y por último, las alteraciones campimétricas, que son de la visión, que se altera lo que se ve. Para el diagnóstico de los tumores cerebrales se hacen exámenes imagenológicos, como el TAC, que es la tomografía axial computarizada, o la resonancia magnética. Estas permiten conocer la localización y el tamaño del tumor, además de sugerir la naturaleza del tumor, pero es la biopsia la que indica exactamente cuál es el tipo del tumor. El tratamiento, bueno, hay diversos tratamientos, todo depende del tamaño, del tipo del tumor, de la velocidad del crecimiento y del diagnóstico del paciente. Puede ser cirugía, quimioterapia, radioterapia, agentes biológicos o una combinación de todas para tratar el tumor. Otra enfermedad muy común es la migraña, que es un tipo de dolor de cabeza que puede ocurrir y que tiene síntomas como las náuseas, vómitos o sensibilidad a la luz o al ruido. En muchas personas se siente un dolor pulsátil, como que punza únicamente de un lado de la cabeza. Algunas personas que padecen migrañas tienen síntomas de advertencia llamados aura, antes de que comience el verdadero dolor de cabeza. El aura es un grupo de síntomas que incluyen alteraciones en la visión o que son un signo de advertencia de que va a comenzar la migraña. Las causas, bueno, no hay una causa exacta de la migraña. Puede estar relacionada con algún problema de circulación en la cabeza. Puede ser también por el estrés, en las mujeres puede ser por la tensión o porque están en su periodo, por los anticonceptivos orales también puede dar migraña, por la fatiga, consumo de alcohol o de drogas, todo esto puede provocar migraña. Para su tratamiento hay varios medicamentos, como la aspirina y el ibuprofeno, entre otros fármacos. Además, también pueden ser analgésicos, antihistamínicos, entre otros. Por último, otros factores que pueden alterar el sistema nervioso, que pueden enfermarlo, es el uso de fármacos adictivos. Un fármaco es una sustancia no necesaria para mantener la vida, que al penetrar en un ser vivo o en una persona cambia su función, y en ocasiones la constitución misma de los tejidos, y el psicofármaco es aquel que produce cambios en la conducta. La dependencia a un fármaco es la necesidad imperiosa, es decir, muy grande, de repetir la dosis con imposibilidad física y psíquica para abandonarla, o sea, llegar al grado de que no se puede
vivir sin ella. Conforme se va desarrollando la dependencia, se va creando una adicción. Bueno, la clasificación de las drogas según los efectos que producen en el sistema nervioso central son los depresores o psicolépticos, que inhiben el funcionamiento del sistema nervioso central, enlenteciendo la actividad nerviosa y el ritmo de las funciones corporales. Algunos ejemplos de estos es el alcohol, la heroína, la morfina, entre otras. Otra clasificación de las drogas son los estimulantes psicoanalépticos. Estimulantes o psicoanalépticos. Estos producen una activación general del sistema nervioso central, dando lugar al incremento de funciones corporales, es decir, como que los ponen hiperactivos. Pueden ser, por ejemplo, la cocaína, las anfetaminas, la nicotina, la cafeína, la teína, etc. Otra clasificación son los alucinógenos o psicodislépsicos. También son conocidos como perturbadores porque producen un estado de conciencia alterado, es decir, la percepción se altera y evocan imágenes sensoriales sin entrada sensorial. Por ejemplo, se confunden los sentidos, se cree que huelen colores o ven olores. Por ejemplo, el LSD es una droga que produce todos estos efectos. Es alucinógena, pues produce imágenes que no están ocurriendo en la realidad. A continuación diremos algunas medidas higiénicas para que el buen funcionamiento del sistema nervioso. Primero, prevenir las infecciones mediante tener un esquema completo de las vacunas antipoliomielíticas. También evitar el descuido de infecciones virales que pueden complicarse en la meninge o en la encefalitis. También la prevención de accidentes o traumas craneales y de la columna vertebral. Por ejemplo, al andar en moto usar un casco o en bicicleta. También usar cinturón de seguridad en automóvil, etc. Y también evitar el consumo de cualquier droga, ya sea fármaco o ya sea alcohol, tabaco o el que sea. Evitar el consumo para que no le afecte al cerebro. Otra cosa es tener un periodo nocturno mínimo de 8 horas y para los niños de 9 horas. Debe iniciarse preferentemente 2 horas antes de la medianoche. También estudio cotidiano para aumentar la inteligencia o consolidarla. La lectura pues ayuda a abrir la mente, a pensar con lógica, a la creatividad. Y también tener en cuenta que el medio ambiente influye siempre sobre el sistema nervioso. Tiene influencia con el ambiente familiar, el ambiente escolar, el trabajo, y por eso se debe procurar que haya una armonía entre estos para que no afecte a nuestro cerebro o a nuestro sistema nervioso. También la contaminación ambiental puede desencadenar desagudeza auditiva, un trauma acústico, dolor de cabeza, cansancio. Entonces hay que procurar estar también en armonía con el medio ambiente.